buenos días. El día de hoy vamos a ver las condiciones de equilibrio. Soy el profesor licenciado Rudy Calderón, el área de física de quinto de secundaria de la unidad educativa La Asunta del municipio de San Julián, del departamento de Santa Cruz, Bolivia. Estamos en la gestión 2021. ¿Cuál es el objetivo holístico de este tema que estamos abordando a través de este video? Analizamos y reconocemos las condiciones de equilibrio de los cuerpos de la naturaleza a través del trabajo comunitario y respeto mutuo. Construimos diagramas de cuerpo libre y resolvemos ecuaciones de equilibrio por métodos analíticos y tecnológicos, valorando la importancia del equilibrio en el cuidado de la salud y alimentación saludable. ¿Qué es el equilibrio? Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando se encuentra en estado de reposo, es decir, cuando hay ausencia de movimiento. Por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo de equilibrio. También aquí tenemos equilibrando en una actividad física. Hay una rama de la física que es la mecánica, y dentro de ella está la estática. La estática es la parte de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio. Dicho de otra manera, el equilibrio estático de los cuerpos sometidos a fuerzas. Todas las interacciones que tiene el hombre generan fuerzas. Por ejemplo, desde el momento que tocamos un alicate, estamos generando un esfuerzo de la mano hacia el alicate. También un bloque sobre una mesa genera un esfuerzo, un peso P y una normal. Cuando queremos sostener un peso o queremos moverlo, también aquí se genera una fuerza de un jalón a través de una cuerda que pasa por una polea. Entonces, estamos ahí viendo fuerzas. Son algunas fuerzas que podemos ver que pueden estar en equilibrio o pueden estar en movimiento. Para poder estudiar las fuerzas es necesario y es importante entender qué son las fuerzas o qué entendemos por fuerza. Una fuerza es toda acción capaz de producir movimiento. Una fuerza puede impedir el movimiento y también una fuerza puede producir deformación. Por ejemplo, tenemos a este varón que está alzando las pesas y podemos, si él quiere mover esa pesa, necesita aplicar una fuerza. Entonces podrá aplicar esa fuerza de esa manera. También aquí, para poder sostener esta pesa al hacer el press, creo que press de banca, como le llaman esto, pero cuando van al gimnasio se necesita fuerza para poder mantener las pesas, y también se necesita para poder flexionar, para poder subir y bajar esa pesa. Entonces ahí vemos que se necesita fuerza para eso. ¿Qué son las fuerzas de contacto? Las fuerzas de contacto tal vez son las que más conocemos a simple vista. Dentro de estas fuerzas de contacto tenemos las fuerzas de tensión. Las fuerzas de tensión son aquellas fuerzas realizadas en cuerdas, sogas, cables, hilos. Son aquellas que lo identificamos porque son fuerzas que se producen de un jalón cuando están jalando un objeto. También tenemos la fuerza de peso. Todos los cuerpos tienen un determinado peso. El peso es una fuerza, una magnitud vectorial que siempre apunta hacia abajo. Y también tenemos la fuerza de compresión. Esta fuerza de compresión en objetos que empujan. Nos damos cuenta que hay objetos que absorben empuje, como por ejemplo los puntales o las columnas. Entonces ahí tenemos fuerza de compresión. Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la fuerza del viento trata de mover el árbol hacia la derecha o hacia el lado que apunte la fuerza del viento, pero tenemos en el tronco apuntando hacia abajo, siempre apuntando hacia abajo, el peso propio del árbol.
o el peso propio de cualquier objeto que estuviéramos estudiando. Aquí también tenemos para poder evidenciar cuando tenemos una fuerza de tensión y cuando tenemos una fuerza de compresión. La fuerza de tensión dijimos que es en cables. Entonces ahí podemos ver, ya observamos. Entonces observamos aquí este cable está haciendo una fuerza de tensión, pero en cambio este puntal, ¿qué es lo que está haciendo? Este puntal está empujando el punto B. Entonces fíjense, se le llama compresión porque puede empujar. Entonces ese es el diagrama. ¿Cuál es la primera condición de equilibrio? La primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas aplicadas en un cuerpo es igual a 0. Se escribe simbólicamente como sumatoria de fuerzas igual a 0. Tenemos aquí el siguiente caso. ¿Qué tal si tenemos un bloque y tenemos dos fuerzas jalando a la derecha de 5 newton y la otra de 5 newton? Entonces estas dos fuerzas se pueden escribir en una sola. A esto le llamamos fuerza neta, también se le suele llamar fuerza resultante. ¿Ya? Entonces se escribe aquí, como las dos fuerzas están en el mismo sentido, derecha a derecha, entonces se puede sumar 5 más 5, 10 newton. Entonces fíjense, la fuerza aumenta y es 10 newton. También tenemos dentro de las fuerzas aplicadas una fuerza hacia la derecha de 5 newton y una fuerza hacia la izquierda de 5. O sea que están jalando con la misma intensidad. ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Que si uno jala a la derecha con 5 newton de fuerza y el otro a la izquierda, al estar en sentido contrario se equilibran. Entonces no va a haber movimiento. No va a haber movimiento ahí. Y podemos ver que este 5 podríamos decir positivo y al otro lado negativo. 5 menos 5 da 0. Por lo tanto la fuerza neta vale 0. Ahora el otro caso, si la fuerza a la derecha es mayor que la fuerza a la izquierda, esta fuerza es 10 y esta fuerza es 5. 10 menos 5, el resultado de la fuerza neta sería 5. Listo. Vamos a ver, continuar viendo las fuerzas concurrentes en equilibrio. Es importante entender este concepto. ¿Qué son fuerzas concurrentes? Son fuerzas concurrentes aquellas que salen o llegan de un mismo punto. Por ejemplo aquí, el punto donde llegan es este punto O. Y de ahí está saliendo esta cuerda A que hace una fuerza A denominada aquí tensión 3. Podría llamarse también tensión A. Después aquí desde el nudo, se jala hacia el lado, hacia el punto B. Le podríamos llamar tensión 2, dice. Pero también se le suele llamar tensión B. Después vamos a ver el teorema de Lamy. ¿Para qué me sirve el teorema de Lamy? Es una generalización del teorema de la ley de senos. El teorema de Lamy es un método que sirve para tres fuerzas concurrentes y coplanares. Es un método que sirve para verificar que las fuerzas están en equilibrio. ¿Qué nos dice el teorema de Lamy? Si un cuerpo se encuentra en equilibrio, el valor de cada una de las fuerzas es directamente proporcional al seno de su ángulo opuesto. Después tenemos aquí un peso W que está unido con un nudo y con una cuerda A y una cuerda B. Entonces este es un ejemplo de fuerzas concurrentes y coplanares, porque están llegando del mismo punto, están saliendo. Entonces concurrente. La fórmula del teorema de Lamy es la misma fórmula de la ley de los senos. Entonces, la fórmula es la siguiente: tensión 1 dividida entre el seno del ángulo opuesto, en este caso seno de alfa,
tensión 2 dividida entre seno del ángulo opuesto, seno de beta, y W dividida entre seno de gamma. A ver, vamos a analizar un ejercicio resuelto. Nos dice aquí calcular la tensión en cada cuerda de la figura si el peso del cuerpo suspendido es 200 kilogramos. Tengo el siguiente bloque. El peso de acá de W es 200 kilogramos. Hay una cuerda A que jala a este lado hacia abajo, una cuerda B que jala a 45 grados del techo. Entonces podemos hacer su respectivo diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo sacamos este diagrama de cuerpo libre? Tiene mucha importancia los diagramas de cuerpo libre cuando estudiamos estática, cuando estudiamos dinámica también. Porque este diagrama de cuerpo libre nos permite plantear fórmulas en función del diagrama de cuerpo libre. Es muy importante poder hacer un buen diagrama que esté bien ordenado y que esté a colores, como en el caso de aquí. Entonces nos damos cuenta aquí. Necesitamos, para poder aplicar el teorema de Lamy, encontrar el ángulo desde B hasta C, desde C hasta A y desde A hasta B. Entonces aquí, este 45 grados, nos damos cuenta que este 45 grados se refleja acá y este 45 grados se refleja aquí, de B hasta la línea auxiliar. Una cosa importante, se traza una línea auxiliar. Esta es una forma de encontrar los ángulos. Trazamos una línea auxiliar que le denominamos Y, o podríamos haberle denominado X, y este ángulo de acá se refleja hasta aquí, entre B hasta Y. Pero sabemos que de aquí, desde Y, desde esta línea auxiliar hasta C, hay 90 grados. Por lo tanto aquí hay 90 más 45. ¿Cuánto es 90 más 45? 135, y está aquí. Ahora aquí, este 60 grados es la abertura entre la pared y A. Entonces, como este es un triángulo, aquí en esta otra esquina, ¿cuánto mide? En esta esquina mide 90. Por lo tanto, lo que le falta aquí para poder llegar es 30 grados. Aquí hay 90 en la esquina, 60 más 30. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tenemos aquí este 60 grados y tengo este 135, podemos calcular este otro ángulo sabiendo que la suma total de estos ángulos me debe dar 360 grados. Ahora, tenemos el diagrama de cuerpo libre, que ya lo expliqué, es muy importante este diagrama. Y ahora vamos a calcular la tensión A. Entonces fíjense aquí. La fórmula dice tensión A dividido entre seno del ángulo opuesto. Entonces aquí tengo tensión A dividida entre seno del ángulo opuesto. Aquí. Esta tensión sobre seno de 135 es igual al valor de acá, que es el W, que es 200 dividido entre seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Nos vamos por este camino de W y el opuesto es aquel formado por las otras dos flechas o por las otras dos fuerzas. En este caso por A y por B. Entonces el seno de 165. Por eso anotamos 165. Despejando tensión A, este seno pasa a multiplicar y queda 200 por seno de 135 dividido seno de 165. Haciendo las operaciones me queda tensión A igual 546 kilogramos. Muy bien. Muy bien, y aquí tenemos también el diagrama de cuerpo libre. Vamos a calcular ahora la tensión B. El procedimiento es similar. Escribimos aquí arriba la incógnita que queremos calcular, tensión B, en este caso dividido entre seno de 60. Dividido entre seno de 60 porque esta tensión B, su opuesto es 60. Ahora aquí, el ejercicio propuesto, espero que ustedes lo hagan. Dice ahí, calcular la tensión en cada cuerda de la figura si el peso del cuerpo suspendido es 200 kilogramos. Tengo aquí la cuerda A, tensión A, cuerda B, denominada tensión B, y cuerda C, tensión C. ¿Listo? Entonces esto queda para ustedes. Del mismo modo también, otro ejercicio propuesto para ustedes. Calcular la tensión en cada cuerda de la figura si el peso del cuerpo suspendido es 200 kilogramos. Y el bloque de la figura es este.
Listo, entonces con esto terminamos y muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta una próxima clase.